Hola, buenos días, casi tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Tenemos a alguien que nos visita por primera vez acá. Bienvenido. Qué bueno que están aquí. Ahorita lo pasamos al frente. ¿Cómo están, familia? ¿Bien? Vamos a orar. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez? No, ¿verdad? Todos somos de casa. Bien. ¿Me acompaña a orar, por favor? ¿Sí? Bien, Dios, qué bueno eres. Qué bueno eres tan bueno con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta tarde, esta mañana, Señor, hables a nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que me ayudes a exponer este mensaje, el consejo, y que este cumpla su propósito, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor. Sé tú exaltado, sé tú alabado y glorificado, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues continuamos con nuestra serie, nuestra declaración de fe. El tema el día de hoy se titula El hombre y su salvación. El hombre y su salvación. Hemos estado hablando acerca de la caída del hombre y la necesidad que tiene de ser redimido. ¿Sí? La maldad en el hombre se evidencia o es evidente en dos cosas que lo hemos mencionado, y de ahí parten, ¿no?, un abanico de evidencias, por supuesto, pero en primera instancia, no, es la muerte y separación de su creador, ¿sí? Y segunda es su camino de vida, es decir, su ideología contraria a Dios, su forma de pensar. Esto da evidencia de que el hombre, ¿no?, es pecador, sí, está en pecado. Los temas pasados mencionamos que la relación que Dios tenía con el hombre se perdió y no fue el hombre quien ha tomado cartas en el asunto, sino es Dios. Sí. El hombre no es quien busca a su creador, el hombre no es quien busca a Dios, no es el hombre quien se acerca a él, sino Dios mismo es quien toma la iniciativa. Dios, y esto es importante, ¿sí?, Dios no creó al hombre imperfecto. Ayer platicaba con una persona y ella decía, no, es que el hombre fue creado de manera imperfecta. No es así. Pensar en eso rebaja a nuestro creador, puesto que fuimos creados a imagen y conforme a su semejanza, ¿sí? Entonces, Dios no crea al hombre imperfecto, Dios lo creó perfecto, y ya hablamos acerca de eso. Entonces, y no es que a Dios se le haya salido de las manos la historia de la humanidad y tuvo que improvisarse un método de salvación. No. Semanas pasadas hablamos acerca de eso, ¿sí? Dios desde la eternidad, ¿sí?, ya había provisto el medio de redención. Ya había provisto el método de pago. Entonces, ahora, en todo esto hay un asunto teológico que se tiene que resolver, ¿sabe? ¿Sabe cuál es? ¿Cómo es que Dios, siendo justo, puede librar de una condena a alguien que la ley, que es perfecta, lo señala como culpable de muerte? ¿Cómo es que Dios, siendo justo, ¿sí?, puede librar de una condena a alguien que la ley lo señala como culpable de muerte? Tengamos en cuenta lo siguiente: la ley no puede ser abolida. La ley no puede ser traspasada. La ley demanda ser cumplida. Repito, la ley perfecta de Dios. ¿Sí? ¿Cómo Dios, siendo justo, puede librar a alguien de una condena?
que la ley señala como culpable, ¿sí? Miren, hace muchos años, voy a leerlo porque no quiero comprometerme, porque es algo delicado, pero hace muchos años, un joven asesinó a otro joven aquí en un antro de La Paz. Fueron muchos los testigos del acto, ¿sí? Otros fuimos testigos de la confesión del asesino. Cuando este caso se llevó a las autoridades, aún los testimonios y aún la declaración inicial del asesino, que después se cambió, ¿sí?, el juez le dejó libre. ¿Sí? Y es que en ese tiempo estaba gobernando una persona, escucha lo que voy a decir, que amaba mucho al culpable del cargo. Era su familiar. Sí. Como lo amaba tanto, lo dejó libre. ¿Cómo considera usted a las autoridades que realizaron dicha actuación? ¿Son autoridades confiables? ¿Son justas? ¿Hay rectitud? Usted podría decir, ¿son rectos? Apesta corrupción, ¿no? Apesta injusticia. Bueno, más o menos saben por dónde voy, ¿no? Pensar, escúcheme bien, pensar que el amor de Dios puede librarnos de la demanda de la ley es rebajar a Dios a un gobierno así de corrupto como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Sí? Porque el perdón y la justificación, mis amados, tiene muchas más implicaciones que solo el amor de Dios. Sí. Entonces, vamos a intentar, repito, resolver este enigma, ¿sí? De cómo Dios, siendo justo, puede librar a alguien, puede salvar a alguien, puede darle libertad a alguien sin transgredir la ley, siendo este culpable. ¿Cómo lo hace? Sin rebajarse, repito, a la injusticia y a una forma de gobernar como el ejemplo que acabamos de dar. Porque de repente cuando no tenemos claro esto, mis amados, y esto es doctrina fundamental, es importante, cuando no tenemos claro esto, rebajamos a Dios y decimos, es que Dios me amó tanto que por eso soy salvo. Sí, Dios nos amó tanto, ciertamente, pero eso no es lo que nos salva, eso no es lo que nos rescata, ¿sí? Hay implicaciones mucho más profundas que el amor, porque ciertamente Dios nos ama. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ama, pero Dios es justo. Dios no es corrupto. Entonces vamos a ver, ¿sí?, qué dice la palabra acerca de eso. Repito, la ley no puede ser abolida, la ley no puede ser traspasada y la demanda de la ley es que debe de ser cumplida, ¿sí? Y entendamos esto, la ley es perfecta. En Números capítulo 14, verso 18, se lo leo, dice que el Señor es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y dice que perdona la iniquidad y la rebelión, pero escúcheme lo que dice, aunque de ninguna manera, dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios perdona. Pero de ninguna manera, de ningún modo. Ese de ningún modo significa no hay forma. ¿Sí? Y se refiere a una forma ilegal, por supuesto. Sí. Es decir, Él no es corrupto. No hay una manera en que nosotros podamos llegarle al precio al Señor y decirle, adiós, ciertamente infringí la ley, pero mira, ahí te va, ¿no? Ahí te va para lo chesco, Señor. Él no es corrupto. Dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Sí. Alguno dirá, bueno, pastor, pues nada más que el hombre, ¿verdad? Pues que reciba la instrucción de parte de Dios, ¿sí? Recibiendo la instrucción, entonces empieza a justificarse obedeciéndola y así se empieza a poner a cuentas con Dios y listo. ¿No? Pues ya recibida la instrucción de Dios o la ley de Dios, que es sinónimo de, ahorita vamos a verlo, pues nada más hay que ponernos pilas. ¿Cómo la ven?
Y ya, sin tanto rollo, ¿no? Ahora sí que nada más díganos cómo tenemos que hacerlo. Escúcheme, ¿cómo me tengo que vestir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuándo tengo que ir? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos de expresarnos? ¿Cuál es la liturgia? Y yo me encargo de cumplirla, Señor. ¿Cómo ve? ¿Se podrá? No. Entonces vamos a ver a la luz de las Escrituras cómo se resuelve por así decirlo, problema de salvación, que para Dios no es un problema, por supuesto. Sí. Cumpliendo perfectamente la ley de Dios, ¿sí? Ya que, y esto es importante lo que voy a mencionar y voy a desarrollar este tema, es que la ley, ¿sí?, no puede salvarnos. De hecho, la ley, mis amados, nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, ni en el Antiguo Testamento, porque de repente nosotros tenemos la idea que en el Antiguo Testamento los hebreos habían recibido la instrucción de ciertos dogmas para salvarse. No, se interpretó así, pero siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, siempre, ¿sí? La ley, mis amados, ha sido puesta como señal, como una norma de vida. El apóstol Pablo le dice a los creyentes en Roma, ¿sí?, que el pecado ya no se enseñoreará de ellos, puesto que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta frase nos las topamos constantemente en los escritos del apóstol Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos. Ahora debemos de entender que los textos de Pablo en ocasiones son difíciles de entender y tenemos que reflexionar en cuanto a eso porque se pueden malinterpretar. Cuando el apóstol Pablo habla de que no estamos bajo la ley, no se refiere en primer lugar a una ley en particular, sino a una ley como principio general. ¿Sí? Entonces podemos empezar a entender que los creyentes no están bajo la ley como un camino de salvación, porque la ley sigue vigente, pero nunca ha tenido el propósito de salvar, jamás. ¿Sí? Entonces la ley no puede llevarnos a la salvación, sino la gracia. La gracia es el camino a la salvación, el camino a la salvación. Entonces el hombre, repito, siempre se ha salvado por gracia. Aún en el Antiguo Testamento la salvación era por gracia, por medio de la fe. Abraham no fue llamado justo por la ley, sino por su fe. Que esta fe, ¿sí?, se evidenció a través de la obediencia a la instrucción, ¿no? Y hemos hablado acerca de eso. La fe no son las ganas, no son las muchas ganas que yo tenga de que algo suceda, que tengo mucha fe. Y porque tengo fe me voy a brincar de un tercer piso, ¿verdad? Y porque tengo mucha fe. No, eso es ser bien optimista, ¿no? Y tengo mucha fe y hago esto y eso no es fe. Sí. Es confiar en el Señor y esa confianza me llevará a que la instrucción recibida por Dios, yo la voy a acatar, la voy a obedecer. Sí. Pero en un principio es por fe. ¿Me explico? Entonces en el Antiguo Testamento, repito, siempre ha sido la salvación, todos los hombres, ¿sí?, que se relacionaron con Dios y fueron tomados ahí en Hebreos 11, ¿no?, como esos héroes, fue por fe, en el Antiguo Testamento. Y ha sido por gracia, desde el principio, siempre. Entonces, ley, mis amados, es igual a instrucción, ¿sí? Y esta refleja la norma de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? Entonces, la ley no puede salvar a un pecador, ni puede poner fin a su pecado, ni a su dominio. ¿Sí? Es imposible. En el capítulo 3, verso 20 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo le dice lo siguiente. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. ¿Sí? Es imposible, puesto que la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, ¿cuál es la función de la ley, mis amados? ¿Cuál es la función de la ley? Revelar el pecado. ¿Sí? Revelar nuestra condición.
funge como espejo y nos muestra el camino a la salvación, que más adelante desarrollaremos este punto. Es por eso que Jesús mandó escudriñar las Escrituras a los religiosos de su tiempo. Le dice, escudriñen las Escrituras. Dice, ustedes tienen la confianza de que éstas hablan de la vida eterna. Bueno, escudriñenlas porque éstas hablan de mí. Y no quieren venir para vida eterna. No quieren venir para que tengan vida. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Sí. La ley no puede perdonar pecados, ni suministra el poder para vencerlos tampoco. Entonces, no es que el asunto, ¿verdad, mis amados? No es que Dios, antes buscaba que el hombre se relacionara por obras. Eso es importante porque de repente tenemos esa idea. Bueno, es que Dios antes quería relacionarse así. No, se ha malinterpretado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sabe? No es así. No es que antes Dios buscaba que el hombre se relacionara por obras. Fue el mismo hombre quien interpuso las obras y creó sus propios barandales y sus tradiciones y las puso por encima de las verdaderas demandas de Dios. Pero fue el hombre. Dios solo mostraba, pero todo el tiempo, en todo momento, Dios buscaba el corazón de su pueblo. Y nosotros, si leemos con detenimiento, cada vez que el Señor exhortaba al pueblo, Él les reclamaba, ustedes esto los hacen de manera dogmática. Una cuestión externa, y yo busco el corazón. Yo busco el corazón. Sí. Todas estas normas, ¿verdad? Todos estos dogmas, todas estas figuras, todas estas demandas, tienen un propósito, hay una señal. Hablan de mi justicia, hablan de mi santidad, pero eso no los salvaba. Eso no podía salvarlos, sino su confianza en lo dicho por Dios. Siempre ha sido el mismo mensaje, mis amados. Dios siempre reclamó el corazón de su pueblo y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Dios está interesado en su corazón y en mi corazón. Dios está más interesado en quiénes somos más que en lo que hacemos, porque lo que somos determinará lo que hacemos. Es como cuando con nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces no cometemos el error de atorarnos en la conducta sin tratar el corazón? Y tristemente de repente nos conformamos con una conducta aceptable socialmente, pero no estamos interesados en la raíz del comportamiento, en el corazón. La demanda es ir al corazón, porque eso determinará quiénes serán el día de mañana. Lo mismo es acá. El Señor está interesado en el corazón de su pueblo. Dios está interesado en su corazón y en mi corazón, y eso determinará nuestra devoción y necesariamente nuestra conducta se verá reflejada. ¿Cierto? Necesariamente. Entonces, Dios siempre ha demandado rectitud e integridad en el corazón y por eso estableció un ayo. Estableció un ayo a su pueblo, para que éste se rigiera en él, que es su palabra. ¿Saben qué es un ayo, no? Es una vara. Por ejemplo, cuando una ramita va creciendo chuequita, se le pone una vara recta y se amarra. Y lo que hace es que forza el crecimiento de esa rama que está torcida, se forza a esa guía, a ese ayo, para que crezca en rectitud, que crezca hacia donde pusimos la vara, pues. Como la regla. Entonces al momento de crecer, ¿verdad? Pues ya si creció medio chueco, pues se endereza, ¿no? Ahí queda la marca, pero se endereza y agarra para otro lado. Bueno, esa es la ilustración. La palabra, la ley, es un ayo. Es decir, es la vara, es el camino. Dice, así vas a hacerlo. Sí, esta es la norma. Entonces, el pecador que procura salvarse por la ley solo encontrará condenación y estará más fuerte atado a su pecado, porque si piensa que puede salvarse a sí mismo por sus propias obras, la realidad es que no habrá ninguna barrera eficaz contra el pecado. Sí. Habrá frustración, habrá dolor, angustia, expectativas quebradas, desilusión. Sí. Es decir,
es importante que nosotros atendamos siempre el corazón y que revisemos el corazón. Cuando vemos nosotros constantemente a los profetas advirtiendo, ¿verdad?, al pueblo y vemos no solamente en la mayoría de ellos, ¿verdad?, la siguiente advertencia, ¿no? Escudriña tus caminos, revisa tu corazón. Constantemente los lleva a mira tu condición. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo con leyes humanas para explicar la función de la ley y la gracia. Es un ejemplo que ya hemos escuchado. ¿Sí? ¿Para qué existen los semáforos? ¿Alguien me puede decir para qué existen los semáforos? Para pasárselos, dijo el gurú. No. Para organizar el tráfico, ¿no? Para que haya una organización vial. Ahora, puede suceder que si conduciendo desobedezco y me paso el semáforo en rojo, ocurra un accidente, ¿cierto? O si me paso un alto, ocurra un accidente. Ahora, ¿qué hace el Estado para hacer que los ciudadanos respeten y obedezcan las leyes locales? ¿Sí? Porque después de la caída allá en el Edén, el ser humano se resiste a hacer lo correcto de una forma natural. Es una lucha. Por tanto, tuvo que haber una norma, tuvo que haber una ley. ¿Sí? Ahora, yo no tengo problemas con el semáforo. ¿Cuántos tienen problemas con el semáforo? ¿No? Yo no tengo problemas con el semáforo en rojo. ¿Sí? No ando buscando pasármelo. No digo que no me lo he pasado, ¿no? Por distracción quizá, pero no es que yo ande buscando semáforos rojos para andármelos pasando, pues. No. Está mal, no está bien. ¿Sí? Pero si por alguna circunstancia me veo tentado a ello, ya sea por el afán, la impaciencia, por distraído o por lo que sea, y aparece la ley o la representación de esta y me dice, cuidado, ¿no? Está prohibido hacer esto, o te pasaste, tu multa es de tanto. Hay una infracción, ¿cierto? Hay una infracción en cuanto a eso. Es decir, tiene que pagarse la deuda por infringir la ley. Sí. Cuando uno maneja, no está pensando en el artículo de la ley acerca de el semáforo, ¿no? O sea, no es como que nos subimos al carro y andamos pensando en la ley, ¿verdad? O en ese artículo de la ley, ¿verdad que no? No es así. Si uno sabe que la ley existe, pero no piensa en ella porque, repito, no andamos buscando semáforos en rojo para pasárnoslo. Ahora, la ley no ha dejado de existir. Sí. La ley empieza a ejercer su control sobre una parte de mi vida cuando la quebranto. Si no la quebranto, no pienso en ella. Sí. Es como cuando uno miente, ¿no? O roba. El Espíritu nos dice que algo hicimos mal, pero si no mentimos o no robamos, no estamos pensando en el mandamiento de no robarás y no mentirás. ¿Me explico? No estamos pensando en eso. No es hasta que nosotros infringimos la ley que viene el Espíritu de Dios y nos dice, ¿verdad? Bueno, volviendo al ejemplo, si yo no transgredo la ley del semáforo en rojo, tampoco voy a recibir un diploma por ser un excelente ciudadano de parte de tránsito. El premio del mejor ciudadano del año es porque ni un semáforo en rojo se pasó este año. ¿Habrá uno acaso? ¿Serás tú? La ley no premia. La ley no premia. La ley me protege, la ley me corrige, la ley expone mi error. Esa es su función. ¿Sí? La función de la ley es protegerme. Los mandamientos es salvaguardarme de mis propias acciones, ya que de manera natural resisto a hacer lo bueno. Pero la ley no me premia. Sí. Así es con la ley de Dios.
No está ahí para decirme lo bueno que soy y lo que merezco, sino está para mostrarme el pecado y llevarme al que puede solucionar el problema de pecado. ¿Me explico? Y ha estado ahí desde el principio. Y siempre ha sido esa su función. Pero el corazón del hombre siempre será tentado a no resolver el asunto del corazón y irse por las ramas, ¿no? Entonces, la provisión hecha para salvación del hombre a través de la justicia imputada es en Cristo y no elimina la ley ni disminuye sus exigencias. Y esto es bien importante, mis amados. Esto es bien importante. Sí. La ley es el estándar de justicia. Mucha gente busca guardar los mandamientos de Dios y sabe que no puede hacerlo por su propia cuenta, pero sigue afanado en eso. Eso llega a ser un placebo en la conciencia solamente. Y termina haciéndolo bajo sus propios estándares. Porque si nosotros nos vamos a un régimen de la ley, eso será imposible. O sea, no hay alguien que pueda cumplir la ley como tal. Solo uno, solo un hombre, solo uno pudo cumplirla. Y déjeme decirlo así, solo uno sigue cumpliéndola, porque está vivo. Y ese es Cristo. Solo Él, porque es Dios. De ahí en fuera no hay uno bueno, no hay uno justo. ¿Sí? Entonces, la ley es el estándar de justicia. No podemos guardar la ley con nuestras propias fuerzas, no con nuestra propia capacidad. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz ocurrió por una razón. El Creador es misericordioso y sabía desde un principio que después de la caída no seríamos capaces de guardar su ley. En nuestra propia capacidad sabía que todos seríamos condenados a morir. Desde el principio estuvo ahí, ¿no? Entonces, cuando entendemos, mis amados, la posición de la ley y la gracia, entendemos que la ley no se abolió, ¿verdad? Y no se desechó como algunos sectores cristianos aseguran. Es que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Incluso hay quienes se han atrevido a decir, es que no leas el Antiguo Testamento. No vas a entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. No es así. Ninguno de los apóstoles se atrevió a decir eso. Al contrario, ni Jesús mismo. En el Evangelio de Mateo 5:17 dice, yo no he venido para invalidar la ley, sino para cumplirla. Sí. Bueno, pero es que era necesario porque Él era Dios. No, Él está dándonos un camino de conducta. Él está estableciendo la manera de caminar. Sí, pastor, pero nadie puede. Pero eso no significa que seamos llamados a vivir así. ¿Sí me explico? O sea, aquel que se excusa con la idea de decir, bueno, pero es que nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Y bueno, pues yo hago lo mejor que pueda. Ahora sí que ahí Dios que se conforme con lo que doy, está muy mal entendido y está muy desubicado. Porque sí somos llamados a conocer al Señor y lo conocemos a través de las Escrituras. Y si Dios es santo y Dios es justo, tenemos que ajustarnos a Él, a lo que Él ha establecido como norma. Entonces, aquel argumento, ¿verdad?, que mencionábamos al principio de pastor, pues nomás dígame qué hago y de ahí nos vamos acomodando con el Señor, pues es muy absurdo, ¿no? Pues ahí nomás dígame, paso 1, paso 2 y paso 3 y ya de aquí para adelante borrón y cuenta nueva. No se puede. Pretender ser bueno, aún en nuestra conciencia reprobamos. Nuestra conciencia nos acusa. Sí. Ahora, si nuestra conciencia no nos acusa, es decir, no, pues yo creo que no está tan mal. Yo creo que no es tan malo porque al final del día es amor, ¿no? Es que, pastor, yo tengo tanto amor que amo a las tres al mismo tiempo, ¿no? Y no creo que esté mal. Bueno, hay una ley mayor que tu conciencia, que es la palabra de Dios. Es que mi corazón está, pastor, es tan grande.
Miren, suena bobo, pero de verdad, de repente son argumentos que salen. Sí. Bueno, si tu conciencia no te reprende, hay una ley mayor a tu conciencia, que es la Escritura, es la palabra. ¿Qué dice Dios respecto a eso? ¿Qué dice Dios respecto a lo que estás haciendo? ¿Qué dice Dios respecto a lo que... Sí. Entonces, la transgresión del mandato, sí, la demanda de quebrantar la ley es la pena de muerte, mis amados. El apóstol Pablo, allá a los Romanos, en el capítulo 6, verso 23, le dice: la paga de pecado es muerte. Por tanto, todos estamos condenados a muerte. Quiero que me acompañen ahí al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer hasta el 19. Juan 3, 16 al 19. Me dicen cuando estén ahí, por favor. ¿Ya llegamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, esto es importante, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, ojo con esto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, ya hay una sentencia para el hombre. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento? Decía: el hacha ya está puesta en la raíz. Ya. Es decir, ya hay una sentencia. Entonces decía: vuélvanse, retornen, arrepiéntanse. Sí. Entonces, Jesús no vino a condenar al mundo, porque este ya estaba condenado desde el principio, desde Adán. Desde Adán se estableció que la paga de pecado es muerte. Cuando el hombre cae, ¿recuerdan? Dios tuvo que matar. Ellos por primera vez experimentaron un asesinato. Tuvo que morir un animalito para poder cubrir su vergüenza. Ellos entendieron, ya el mensaje estaba ahí. El hecho de que tu transgresión, tu desobediencia, costó la vida. La paga de pecado es muerte. Y durante muchos años el Señor siguió enseñándole al hombre que un inocente tenía que morir a causa de su rebelión. Año tras año había muerte debido al pecado del pueblo. El pueblo no se redimía, el pueblo no se salvaba, el pueblo estaba siendo instruido. Y si ellos confiaban en lo dicho por Dios debido a todo lo que estaban haciendo, sí, bueno, había una relación con Él. El que no cree ya ha sido condenado. Oye, pues es que pues yo no creo. Está bien, no creas. Está bien. O sea, Dios, miren, Dios no nos necesita. De repente somos bien absurdos y nos pasa algo que no nos gusta. Y digo, a veces cosas feas, cosas muy tristes, que golpean en nuestra humanidad y en nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Pero somos bien absurdos, porque volteamos al cielo y le decimos: estoy enojado contigo. No, y ya no voy a ir a la iglesia. Y Dios no nos necesita, ¿sabe? Dios, mira, dile al que está a tu lado: Dios no te necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Tú necesitas a Dios. Y Dios lo sabe. Tan así, mis amados, que Dios no se esperó a que el hombre lo buscara a Él, sino Él buscó al hombre. ¿Se da cuenta? Pero Dios no nos necesita. ¿Sí? Ahora, dice el lado B, ¿verdad?
porque no ha creído, dice que ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Es decir, la evidencia, ¿verdad?, de que no abrazamos aquel regalo, aquel don dado por Dios, ¿sí?, es precisamente esto. La evidencia de nuestra conducta, nuestras obras, lo que hacemos, ¿sí?, cómo pensamos, etcétera. Entonces, dice, porque la paga de pecado es muerte. Estoy rezando a Romanos 6:23 y dice la segunda parte de este mismo texto: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Sí, la paga de pecado es muerte. Es una realidad, ¿sí? Estamos todos condenados a la muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿verdad? Este regalo, esta dádiva, es vida eterna. Ahora, este regalo, ¿cómo se nos fue dado? ¿Cómo fue dada esta dádiva? ¿Cómo fue dado este regalo de manera legal? ¿Sí? En el contexto en el panorama que desde el principio establecimos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo recibir vida si mi condena es muerte debido a mi pecado de manera legal? ¿Cómo? La respuesta es sustitución o expiación sustitutiva. ¿Cómo se resuelve el enigma de un Dios justo salvar o redimir a un hombre pecador? ¿Cómo? Sustitución. La palabra sustitución significa ocupar el lugar o el puesto de otra persona. Sí. Poner una cosa por otra. Eso es sustitución. En el Evangelio de Marcos, acompáñenme por favor para allá. Capítulo 10, verso 45, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús, ¿sí?, no vino para ser servido. No vino para eso, siendo Dios mismo. ¿Sí? ¿Para qué vino? Los que estamos ahí, ¿qué dice? Para servir. ¿Y para qué? Y para dar su vida. Dice, para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Es bien interesante porque en el griego la palabra por es la palabra anti, que significa en lugar de o en cambio de. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, mis hermanos, quiere decir que nuestro Señor Jesús vino a morir en nuestro lugar como nuestro sustituto, y también nos da a entender de que Cristo ocupa el lugar mío. ¿Sí? El profeta Isaías, un texto muy conocido, Isaías 53, 4, 5, dice eso: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, es decir, lo que a mí me correspondía, Él lo sufrió, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, es decir, en mi lugar. Molido por nuestros pecados, por mi pecado. El castigo de nuestra paz, es decir, lo que a nosotros nos correspondía, fue sobre Él. Fue sobre Él. Él tomó mi lugar. Él se puso ahí por mí y por usted, por aquel que cree. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una historia muy bonita que ilustra la sustitución. En un reino había un rey justo. En una ocasión llegaron sus súbditos, sus soldados, y le dijeron que en los últimos días se habían suscitado algunos robos y no habían podido agarrar al ladrón. Entonces el rey estableció
que al que se sorprendiera robando, lo más mínimo se le iban a dar 3 azotes. Se hizo público el decreto, pero al cabo de unas semanas regresaron de nuevo sus súbditos y le dijeron: Señor, pues tenemos noticias respecto al ladrón. ¿Qué pasó? Pues sigue robando, a pesar de que ya hay este decreto de 3 azotes. Entonces dijo este rey justo: vamos a incrementar la pena y vamos a subirla a 10 azotes. Estamos hablando que era casi la muerte. El decreto se hizo público, se estableció a todo el reino, y al cabo de unos días llegaron con el rey y le dijeron: Señor, el ladrón sigue robando. Entonces tuvieron que subir la sentencia, y esto fueron 15 azotes, entre 15 y 20 azotes, que eso ya hablaba acerca de una muerte, y una muerte muy dolorosa. ¿Sí? Aquel que se encontrara robando lo más mínimo, el peso de las tortillas, un lápiz, un borrador, aquel que se encontrara en el reino robando lo que sea, iba a ser azotado hasta la muerte. Se hizo público el decreto, todo el reino supo acerca de este decreto, y al cabo de unos días llegaron con el rey y le dijeron: Señor, tenemos noticias, hemos atrapado al ladrón. Bueno, adelante. Se tiene que hacer válido el decreto, es decir, se tiene que establecer justicia. Hay un problema, Señor. ¿Cuál es este problema? Que el ladrón es su madre, quien ha estado robando durante todo este tiempo es su mamá. Entonces, este rey justo dijo: ¿cuál es el decreto? La muerte por azote. Preparen todo, porque se tiene que hacer justicia. Prepararon todo, ¿sí?, en la plaza del reino. Todos estaban expectantes a lo que iba a suceder, porque la madre del rey iba a ser azotada hasta la muerte debido a que había transgredido el decreto del rey. Pusieron a la mamá ahí, en la posición en donde iba a ser azotada. El rey al lado voltea con el verdugo y dice: adelante. En el momento en el que el verdugo da el primer azote, el rey pone su espalda y dice: faltan 14 más. Es decir, él fue el que recibió el azote. La ley tiene que ser satisfecha. Sí. Lo que sucedió con nosotros, mis amados, es exactamente lo mismo. La ley demanda una muerte. Y Jesús dijo: yo voy. Yo pago el precio. El apóstol Juan dice lo siguiente: en esto consiste el amor de Dios, en que sean todos felices. ¿Dice eso? Dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escúcheme, en eso consiste el amor de Dios. El amor en su ideal supremo está precisamente en esto. El amor está de todo parte de Dios y nada de nuestra parte. Es decir, la balanza está inclinada totalmente en Dios y nada en nosotros. Sí. Dios, siendo el único digno de ser amado, Él nos amó a nosotros siendo indignos de su amor. Él merece todo el amor, pero quien recibió todo el amor fuimos nosotros. Usted y yo no somos dignos del amor de Dios. Sin embargo, Él sí es digno de nuestro amor. Dice Juan:
Pero el amor consiste en que Él nos amó a nosotros y no en que nosotros les hayamos amado a Él. Todo el amor lo recibimos nosotros. Y Él recibió toda la paga, todo el castigo, todo lo que debíamos de recibir nosotros. Eso es sustitución. Y sigue siendo juez justo. Sigue siendo rey recto, digno de confianza. Sí. Esto expresa que no hicimos, mis amados, ningún acto de amor en ninguna ocasión para con Dios, pero Él hizo el acto de amor más grande sobre la historia del universo, enviando al amado del cielo. Sí. Cuando habla acerca de propiciación, habla de expiación, el único medio para lograr el perdón. Sí. Entonces, ¿me ayudan con el piano? ¿Me ayudas, Víctor, porfa? La demanda de la ley debe cumplirse. No puede ser traspasada. No puede ser abolida. Y la paga de esta ley es muerte. No hay otra forma. Por eso Jesús dijo, a ver, yo soy el único camino, verdad y vida. Es que el cristianismo es relación, no religión. No. No, es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. No es un estilo de vida. No es uno de tantos estilos de vida. No todas las religiones, mis amados, nos llevan a Dios. Bueno, es que todas las religiones son iguales. No es cierto. No lo que dice la Biblia. No lo que dijo el Maestro. No lo que dijo Jesús. No. La única manera en que nosotros podemos reconciliarnos con Dios es aceptando el regalo de vida eterna, y es que Él tomó nuestro lugar. No hay otra forma. No hay otra manera. La ley es perfecta y la paga de esta transgresión, la paga de la transgresión de esta ley es muerte. Pero en Cristo la deuda se saldó. Se saldó. Dios no le pagó nada al diablo, ¿sabe? De repente por ahí se ha llegado a predicar, o en algunos, no, y es que el diablo No. La deuda era con el decreto del rey. Dios había establecido algo. Ciertamente Satanás se le ha entregado potestad, ¿verdad? Y hay un propósito en ese sentido. Hay evidencia de muchas cosas, no es el tema, pero la deuda no se le paga a Satanás. Es la justicia demandada. La cruz sí habla del amor de Dios, pero habla de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de lo grave que es para Dios el pecado, mis amados. El hombre habría de saldar la deuda de muerte. Cristo paga esa deuda dando su vida por la nuestra. Él tomó nuestro lugar. El gran dilema de cómo un Dios justo había de satisfacer la justicia de manera legal al redimir al gran culpable fue consumado en Jesús. Después de esto, dice en Juan 19, 28 y 30, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo,
se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado significa que está demostrado y acreditado. El Señor dijo: ese sacrificio es acepto. Se ha pagado la deuda. Y el velo, aquel velo que separaba al hombre con Dios, fue rasgado. Y por los méritos de Él es que ahora usted y yo nos atrevemos a orarle, a cantarle, a adorarle. ¿Usted cree que la alabanza y la adoración Él la recibe porque cantamos bonito, porque los muchachos tocan muy padre? No. Si hay alguna relación entre nosotros y el Padre, son por los méritos del Hijo. Es porque Él tomó nuestro lugar e imputó su santidad en nosotros y nos hizo aceptos delante de Él. Y habiendo inclinado la cabeza, y se entregó su espíritu. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Digo, si quiere y puede hacerlo, por supuesto. Y yo quiero invitarle a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias por tomar mi lugar. Gracias, Señor, por tomar mi lugar. Gracias por salvarme, Señor. Para mí es imposible. Yo estoy totalmente incapacitado. Pero tú te acercaste, Señor, a nosotros. Eres tú quien nos busca constantemente. Eres tú quien nos atraes a ti. Eres tú quien nos habla. Eres tú quien nos muestra, quien nos dirige. Eres tú quien sigue desbordando su amor y lo muestras con paciencia, con bondad, con provisión, en misericordia, a pesar, Señor, de cómo somos. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo ruego que tu palabra, Señor, nos lleve a transformar nuestras vidas, Señor, a determinar en el corazón y tomar decisiones.
Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento.